Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Pablo Silva. Yo soy el especialista en las plataformas de diagnóstico del Elsevier, que incluye el área de radiología y patología. Y en la sesión de hoy vamos a revisar tanto qué son las plataformas de patología ExpertPath y Monoquery que tenemos aquí en pantalla, bien cómo hacer el mejor uso y a lo mejor algunas sugerencias de mejor utilización de los recursos para encontrar la información que buscamos. Si tiene alguna duda o pregunta mientras voy haciendo la presentación, podéis poner tanto en el chat como en preguntas y respuestas y intentaremos entre mi compañera Patricia y yo contestar cualquier tipo de pregunta mientras la presentación decorre o entonces al final seguramente tendremos 5 minutos, ¿ok? Empezaré con una breve introducción por si acaso a alguien aquí aún no conoce o no utiliza las plataformas y tiene interés. Y después ya vamos a las plataformas, revisar cómo hacer las búsquedas y cómo utilizarlas. ¿De acuerdo? Pues bueno, creo que todos que están aquí ya conocen quiénes somos, líderes en conocimiento médico científico, el Elsevier, con más de 140 años de historia, principalmente en la parte editorial, pero ya más de unas 3 décadas invertimos en transformar este contenido con tecnología de la información en plataformas que sirven a un propósito, a una necesidad de los diferentes tipos de usuarios y clientes que tenemos en el ámbito clínico y en este caso enfocados muy en la radiología. Como tenemos este historial de la parte editorial, pues me gusta empezar mencionando que estas plataformas, en concreto ExpertPath, tienen mucho en común con una serie de recursos que los patólogos que tienen quizá un poco más de experiencia utilizan o ya han utilizado mucho, que es la serie de libros Diagnostic Pathology, y son una de las bases del contenido, pero también del equipo editorial que compone el ExpertPath, que es como un resumen de la información, dando soporte al diagnóstico para los patólogos. Estas plataformas, tanto ExpertPath y Monoquery, entonces vienen para apoyarles en algunos de los puntos más críticos, desafíos que encontráis en el ámbito diagnóstico. El primero y quizá más importante, que es como la base de todas las soluciones que el Elsevier facilita a sus clientes, es facilitar contenidos basados en la última evidencia clínica, siempre actualizados, en el caso de estas plataformas, actualizados trimestralmente para que incluyan cualquier tipo de nuevas, en este caso, patologías o metodologías, marcadores, para que en el momento que necesitáis confirmar o contrastar alguna información para apoyo en el momento diagnóstico, tengáis la seguridad de que esta información, además de venir de fuentes que son basadas en evidencia, artículos, publicaciones, pues están actualizadas al más reciente. No menos importante, tenemos también la cuestión de los recursos, ya que sabemos que la presión cada vez es más amplia para trabajar con más muestras, llegar a un diagnóstico con más detalle, y sabemos que uno de los recursos más importantes es el tiempo que tenéis para trabajar con vuestras muestras, vuestros pacientes. Entonces, todo lo que podemos ahorrar de tiempo buscando la información y facilitar esta información en una única plataforma que aporta imágenes de referencia, contenidos, referencias bibliográficas, pues ayuda a tener más tiempo disponible para trabajar en el diagnóstico y enfocado en buscar la información más necesaria. También desde la base de clientes que tenemos, tanto en España como en Latinoamérica, cada vez más creciente, verificamos que hay una utilización por parte de los usuarios de estos contenidos y de los contenidos y imágenes de la plataforma para formación, sea a nivel de formación individual, de formación médico continuada continua, ya que las plataformas se actualizan para estar al tanto de los últimos avances, sea también para dar apoyo, por ejemplo, a residentes o patólogos que tienen quizá un poco menos experiencia o están especializándose o ganando conocimiento en un área que no es muy habitual, en utilizar los recursos de las plataformas offline, digamos, para componer vuestros propios materiales para fines clínicos y académicos. Y finalmente, no menos importante, la importancia creciente de un diagnóstico preciso, enfocado y rápido, ya que es un dado ya de distintas publicaciones, ya algunos años, que un 70% de las decisiones médicas o de los pacientes que pasan en una clínica o en un hospital
tienen la necesidad de información facilitada por un patólogo en su jornada del paciente, ¿no? Entonces, también para apoyar con el creciente número de metodologías, de marcadores disponibles, evitar un uso innecesario y que genera gastos de tiempo principalmente, pero también de recursos en exámenes que a lo mejor hay una alternativa más rápida que se puede consultar en este tipo de plataformas. Entonces, para dar un poco visualización a cada plataforma, ExpertPath es la plataforma principal en el concepto que funciona como un Google de la patología, en este caso, que ayuda trayendo información basada en la evidencia, resumida por este grupo de expertos, más de 100 patólogos, y que aporta información del diagnóstico, diagnóstico diferencial, muchas herramientas, tablas que iremos ver de diagnóstico diferencial también, optimizando el tiempo buscando esta información y asegurando la seguridad que tenéis en vuestro diagnóstico. Tenemos una biblioteca muy amplia de imágenes, tenemos tablas de resumen, protocolos, guidelines, todo incluido en la plataforma en un motor de búsqueda tipo Google, donde uno puede buscar el nombre del diagnóstico de la patología o bien explorar una de las subespecialidades o categorías, como ponemos aquí, principales, donde se compone ahí los contenidos dispersos. Ya ImmunoQuery es una plataforma complementaria porque se enfoca en la inmunohistoquímica y viene para ayudar a optimizar y tener un uso más racional de qué marcadores vamos a utilizar ya en un momento en que vamos a confirmar un diagnóstico, ya tenemos una sospecha de un diagnóstico, posibilidades diagnósticas, y necesitamos no solo saber cuáles son los marcadores actuales que se puede utilizar, pero a lo mejor también tener un poco la información de cuántos casos reportados, cuál es el porcentaje de casos positivos, porque muchas veces los marcadores tienen indicaciones de uso como mayoritariamente positivos y uno necesita saber qué eso significa, cuántos casos se han testeado, si es algo más sólido o más experimental. Y entonces la plataforma facilita este formato tabular de información para que podamos visualizar qué marcadores ayudan a confirmar cada diagnóstico, bastante customizado a la duda o el caso clínico que tengamos, y que aporta aquí una cantidad muy amplia de información, más de 4.1 millones de casos reportados del uso de inmunohistoquímica, cubriendo la mayoría de los diagnósticos, todos estandarizados con la nomenclatura oficial de la Organización Mundial de la Salud y los Blue Books, y también cubriendo todos los anticuerpos o casi todos los anticuerpos comercialmente disponibles. Además, tendremos aquí algunas mejorías en las plataformas en los próximos meses para que esta respuesta sea incluso más rápida y más enfocada. Entonces, apoyamos eso en un diagnóstico rápido y preciso, con imágenes, con contenidos, con indicaciones de anticuerpos, también para ayudar en el diagnóstico diferencial, seguridad, evitando posibles errores de interpretación o estandarizando los recursos en todas las áreas de anatomía patológica, pero también patología clínica, siempre actualizado y ayudando a reducir principalmente el tiempo en la búsqueda de esta información para incrementar la seguridad y la confianza en el diagnóstico, lo que promueve mejora en el cuidado del paciente, sea por una respuesta más rápida y que se puede derivar ya a un tratamiento, sea porque tenemos una gestión más ágil de todo el proceso de la muestra y del resultado al paciente. ¿Ok? Entonces, teniendo esta introducción y no veo ninguna duda o pregunta por ahora, vamos directamente a las plataformas y ver cómo podemos utilizarlas de la mejor manera. Lo primero y más importante, acceso a la plataforma. Son plataformas web, lo que significa que funcionan en cualquier tipo de dispositivo, sea un portátil, una estación de trabajo o incluso un móvil. Y el único requerimiento es acceso a la red, a la internet, para poder acceder. El acceso se puede dar de dos maneras principales. Y lo más fácil es buscar directamente, por ejemplo, ExpertPath en Google y verificaremos que el primer resultado es directamente el acceso al contenido, a la plataforma, que tiene también esta URL, app.expertpath.com, y al hacer un clic somos redireccionados al recurso. Si nuestro acceso se da por dirección de IP, por reconocimiento de IP, lo que no hace falta que tengamos un usuario registrado, una contraseña, que muchas veces puede ser un factor limitante, ya que tenemos contraseñas para todo y nos resulta a veces complicado recordárselas todas, pues podemos poner el acceso por IP, lo que significa que entraré directamente en la plataforma como tenemos aquí. Pero nosotros recomendamos que quizá mejor que tener un acceso directo es tener la posibilidad de tener un acceso remoto o poder acceder directamente
a mi usuario. En este caso, bueno, ya estaría aquí logueado en mi usuario, pero para replicar un poco, que sería la otra opción, cuando tenemos un usuario o un acceso remoto, sería poner una clave de usuario y una identificación de usuario, que sería nuestra dirección de correo. Entonces sería más o menos como vemos ahora en pantalla, poner aquí nuestra dirección de correo registrado y nuestra contraseña. ¿Cuáles son los beneficios? Y de ahí también ya algunas dicas de uso de la plataforma. Es que al tener nuestro usuario, sea por acceso remoto con la identificación por IP o directamente por usuario y contraseña, nos permite tener no solo los puntos de formación médico continuada de uso de la plataforma, entonces todo el tiempo que utilizamos nos revierte en puntos del tipo CME, que por ejemplo en España y otros países de Latinoamérica se puede convalidar al sistema local. En España sería con SEA4MEC. En Latinoamérica hay muchos países con la Sociedad de Anatomía Patológica, pero también nos permite tener favoritos, que son los bookmarks, entonces mis tópicos que yo quiero poder acceder de una manera muy rápida a un clic de distancia. Si estoy muy enfocado en un área, puede ser bastante útil. Además de tener aquí un historial de búsqueda, entonces si tengo que parar algún tipo de búsqueda de información para hacer un tallado o trabajar con un tipo de muestra o cualquier otra razón, puedo revisar los últimos 15 tópicos más o menos que he visualizado en los últimos días o recientemente. Además de eso, hay una otra funcionalidad bastante útil, que es en las definiciones de mi cuenta. Como podéis ver, todo el contenido, como es basado en evidencia clínica actualizada trimestralmente, se basa en las publicaciones que son en inglés. La plataforma tiene todo su contenido en inglés, pero eso nos permite, dentro de cada uno de los usuarios individuales, delimitar un idioma adicional al inglés, que sería el idioma de búsqueda, que puede ser, en este caso, obviamente, español o castellano, como uno quiera llamar, y la propia interfaz, los botones, también ponerlo en español. Eso nos facilita poder no solo buscar y tener toda la interfaz, todos los botones traducidos, pero en este campo de texto libre, donde uno puede buscar un diagnóstico, una característica o un marcador, no solo buscarlo en inglés, pero también en español. Entonces, significa, o en otro idioma, obviamente, si tenemos aquí a alguien que tiene otra origen, digamos, o otro idioma nativo, pero nos permite buscar. Entonces, para ejemplificar, si yo obviamente busco el hígado, la plataforma me va a traer todo tipo de información relacionada con este término en inglés, que sería liver, de la misma manera que si yo tecleo en inglés liver, yo tengo la opción de ver este menú desplegable. Entonces, claro, si no es una limitación, seguir buscando con los términos en inglés, los diagnósticos en inglés, a lo mejor alineados con los guidelines, pero si facilita a uno poder expresarse en su propio idioma, pues obviamente podemos añadir esta capa de idiomas y entonces optimizar nuestras búsquedas. En la pantalla inicial podemos observar entonces que tenemos un campo de búsqueda que nos permite no solo buscar los diagnósticos, las páginas de diagnóstico, pero también para aquellos que son muy visuales, imágenes directamente. Entonces, volviendo como ejemplo en hígado, si al revés de teclear Enter, yo doy un clic en Images aquí, eso me va a hacer una búsqueda de todo tipo de imágenes que mencionen este tipo de tejido celular o este tópico de diagnóstico que puede estar relacionado con el hígado, trayendo aquí imágenes de histología, inmunohistoquímica, todo tipo de información y que me lleva al tópico concreto de diagnóstico relacionado con esto, pero que me permite esta manera de buscar tanto descriptiva, textual, como también directamente por imágenes. Y obviamente si aquí especificamos un poco más, eso es una búsqueda muy amplia, pues podremos encontrar imágenes ya más enfocadas en lo que nosotros buscamos, por ejemplo, para contrastar con la histología o la inmunohistoquímica que tenemos de la muestra que estamos interesados en tener un diagnóstico rápido y preciso. De otra manera, también podemos explorar la plataforma, o sea, explorar las categorías principales donde compartimos el contenido. Importante mencionar que como tenemos no solo tópicos que van por un poco segmentación del cuerpo, como sería mama o la parte genitourinaria, ginecológica, pero también, por ejemplo, todo tipo de síndromes hereditarias, familiares relacionadas con el cáncer tiene su propio tópico, o información a nivel molecular y genética tiene su propio tópico. No es raro buscar y encontrar varias descripciones con la misma indicación de diagnóstico, pero que tienen contenidos enfocados
en visualizaciones o confirmación de este diagnóstico desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos tener un carcinoma de mama desde el concepto de las alteraciones genéticas que dan abasto a esto o ya las síndromes que están, pero también podríamos buscar directamente en la parte de mama todo tipo de información relacionada con los diagnósticos. Y eso depende mucho de cómo uno quiere buscar y la experiencia que tenga con la búsqueda que quiere hacer. Podemos o bien buscar una característica o un diagnóstico concreto si ya tenemos una sospecha diagnóstica o un poco más de conocimiento de la plataforma, o sencillamente podemos explorar un área y verificar cuáles son las opciones diagnósticas, a lo mejor también si tengo un poco menos de experiencia. Entonces vamos a empezar por el más sencillo y replicar aquí un poquito el uso. Entonces imaginemos que yo tengo una muestra de mama y quiero verificar qué puede aportar la plataforma para ayudarme a llegar a un diagnóstico. Claro que en cada tópico tendremos una estructura que tiene que ver con la manera de llegar a ese diagnóstico ligeramente diferente. Entonces aquí tenemos una estructura bastante segmentada donde podemos desde revisar cómo sería el overview de qué tipo de alteraciones, cuáles son los estudios, cuáles son los tipos de lesiones por área o tipo de tejido, como también revisar cómo sería la histología normal de mama sin ningún tipo de alteración, si tengo duda en este sentido, o ya determinando si lo que tenemos son algún tipo de lesión benigna, si ya tenemos una indicación de que es una lesión benigna, o al revés, si tenemos algún tipo de carcinoma de mama, que quizás sería aquí más una condición un poco más en serio, ¿no? Tenemos también, obviamente, no solo páginas de diagnóstico, pero también páginas de factores de riesgo, guidelines y clasificaciones, lo que nos facilita mucho verificar la información, incluso tópicos como carcinomas del tipo especial, como el encapsulado o el sólido. Cuando exploramos cada una de estas secciones, y podemos abrir varias, podemos verificar todo tipo de información. Entonces, cuáles son los tipos de carcinoma in situ, si son invasivos con base al tipo histológico, tenemos aquí un listado. Si tenemos como base en las alteraciones moleculares, tenemos aquí otro tipo de descripción del diagnóstico, e incluso podríamos tener aquí pues, alguna caracterización de clasificaciones moleculares e histológicas, por ejemplo, de carcinomas invasivos, lo que nos facilita en este caso toda una descripción y podemos tener una visualización. La estructura de los contenidos y de las páginas de diagnóstico son muy enfocadas, son redactadas y actualizadas por expertos, como por ejemplo aquí tenemos dos expertos que muchas veces nos permiten compartir su experiencia e información, y a lo mejor conocéis algunos, y que reducen eso a la información más importante. Entonces, para que si tenemos que buscar algo y tenemos poco tiempo, nos enfoquemos en los puntos más importantes. Todas las páginas son estructuradas, lo que nos permiten dentro de la estructura de contenidos ir directamente a la sección que más nos interesa. Entonces, si yo quiero ir directamente a la clasificación histológica molecular, pues puedo verificar aquí una revisión general de los tipos, de la clasificación y por, digamos, modalidad, metodología o tipo celular, identificar toda la información, y verificamos que eso nos toma poco tiempo porque está muy enfocado. Asociado a eso tenemos también muchas veces, como digo, tablas que nos ayudan. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos los tipos moleculares que están relacionados con el carcinoma invasivo de mama, y aquí tenemos pues los marcadores, las características, lo que puede ahorrar bastante tiempo buscando y que leyendo, por ejemplo, un artículo científico nos tomaría muchísimo tiempo. Asociado a eso tenemos también las imágenes. Aquí, claro, son clasificaciones, pero si vamos volver un poquito atrás en este listado y, por ejemplo, nos enfocamos en carcinomas invasivos por ejemplo, como puede ser el apócrino, verificaremos que tenemos una biblioteca bastante amplia de imágenes que podemos ampliarlas a pantalla completa. Tenemos una descripción de lo que se está observando. Muchas veces, como en este caso, tenemos las flechas indicando el tipo celular o la característica principal para apoyar en el diagnóstico, siendo que todo este tipo de información, como las imágenes o el texto, se puede descargar. Entonces, si yo también quiero juntar esta imagen para derivar, por ejemplo, a un oncólogo una imagen de referencia, o para preparar una presentación, una discusión de caso con residentes, para, por ejemplo, este tipo de condición de diagnóstico,
yo puedo sencillamente hacer un clic y eso me permite hacer un download inmediato de esta imagen en un formato de PowerPoint, de una slide. Y esto me está viendo aquí en la otra pantalla, perdón. Podemos ver que es la misma imagen, pero totalmente editable. O sea, que yo puedo aquí componer la diapositiva de la manera que quiero. Puedo a lo mejor traducir esta descripción o poner aquí la imagen de la muestra de mi paciente. Así que nos permite hacer este tipo de utilización del contenido. De igual manera, si lo que nos interesa es la descripción, podemos también imprimir esta página, lo que significa o bien imprimir en papel o salvarlo como un adjunto PDF, por si también vamos a tener un periodo de baja cobertura o estamos offline y queremos revisar detenidamente, pues podemos salvar este contenido y tener toda la descripción. Aquí, en una página típica de diagnóstico como puede ser esta, siempre empezamos por los factores principales, los key facts en inglés, que son los puntos claves para consultar cuando estamos pensando en un carcinoma de mama, por ejemplo, como este apócrino. Entonces tenemos aquí clasificaciones, informaciones clínicas, informaciones de característica microscópica, genética y diagnósticos diferenciales. Después podemos ir a la sección del texto que más nos interese tener una descripción un poco más amplia. Entonces, si yo quiero ver las características moleculares de este tipo, pues tendremos toda la información aquí de las mutaciones, de perfil de expresión y obviamente todo tipo de información microscópica, macroscópica que nos aporte aquí, todo en formato resumido para que sea de consulta rápida y fácil. También obviamente incluimos aquí qué tipo de metodologías de confirmación tenemos y aquí es donde también hacemos el enlace con ImmunoQuery, tanto que vemos que tenemos aquí un botón, pero antes de saltar a ImmunoQuery me gustaría también enseñar que tenemos los diagnósticos diferenciales y eso puede ser muy útil también en el momento que tenemos alguna duda, porque a lo mejor tenemos duda entre este tipo de carcinoma, pero también podremos estar bajando a algún otro tipo de cáncer de mama o algún otro tipo tumoral, como por ejemplo granular cell tumor, y la plataforma nos permite con la funcionalidad de comparación hacer este tipo de comparación. Entonces tenemos, o sea, comparar lado a lado tanto imágenes como descripción de los dos diagnósticos diferentes que tenemos aquí planteados y puede ser el caso de mi muestra o de mi paciente. Entonces podremos elegir aquí, por ejemplo, este carcinoma apócrino invasivo y podríamos también elegir el granular cell tumor. Pero no está limitado a lo que visualizamos en página, podríamos incluso volver atrás o buscar algún tipo de, imaginemos que también tengo algún tipo de lesión papilar, por ejemplo, y podría buscar como papiloma y aquí podemos observar también cómo funciona la búsqueda, ¿no? Si ya tenemos un diagnóstico, un tipo celular en mente o una característica, pues podemos buscar directamente. Aquí hacemos una búsqueda muy amplia, entonces, por ejemplo, podemos ver que hay presentaciones de papiloma en varias partes y podemos limitar al área de nuestro interés, en este caso mama, y, por ejemplo, verificar algún tipo de carcinoma como este encapsulado papilar y añadir esto a la comparativa. Teniendo dos o más elementos, ya no hay aquí una limitación, podemos ir a la parte superior de la página, lanzar la herramienta de comparación. Eso nos permite tener todos aquellos casos o diagnósticos que tenemos sospecha presentados lado a lado con toda su biblioteca de imágenes y aquí podemos buscar imágenes histológicas que sean comparables con mi muestra o incluso imágenes de inmunohistoquímica, ya que todo el tipo de imagen está incluido en ExpertPath y hacer la comparativa y buscar todo lo que me pueda aportar aquí y contrastarlo con mi muestra. Y de igual manera podemos también enseñar o verificar todo este tipo de información descriptivamente, ya que todo sigue una misma estructura y hay una estandarización de la información aquí, que es muy importante para que en cualquier área o en cualquier diagnóstico tenemos el mismo tipo de información, con informaciones clínicas, con informaciones microscópicas, moleculares, y de tests, de todo tipo de información que nos pueda apoyar y eso es una herramienta muy iterativa. O sea, si, por ejemplo, verificamos que esta condición no tiene lógica, podemos eliminarla, volver a buscar otro tipo de lesión o algún otro tipo de diagnóstico que tenemos sospecha y hacer las búsquedas. Igualmente, cuando estamos explorando aquí las búsquedas, podemos visualizar o previsualizar este contenido. Entonces, si lo que queremos es echar un vistazo rápido para verificar si merece la pena compararlo, por ejemplo, con los otros dos casos, o si hay características comunes,
pues en este símbolo de la lupa que tenemos aquí, pues podemos ampliar el contenido de esta página de diagnóstico sin salir de la búsqueda que hemos hecho y verificar tanto de información descriptiva como también toda la biblioteca de imágenes de esta expresión, de este tipo de diagnóstico y verificar si merece la pena hacer la comparativa o no. Claro que después, si nos enfocamos nuevamente en un tipo concreto de diagnóstico y necesitamos algún tipo de información adicional, tenemos las tablas, como hemos visto ya en otro tópico, pero también referenciamos bibliografía, referencias bibliográficas que van actualizándose y que los autores van informando. No es todo lo que hay referente a carcinomas apocrinos, pero son aquellas publicaciones que son las más quizá irrelevantes o que añaden nuevas informaciones a lo que se sabía anteriormente y en este caso no están limitadas a lo que publicamos nosotros del Elsevier. Entonces, en este caso, cuando hacemos un clic, somos redireccionados al resumen, al abstract de esta publicación. En este caso es una publicación del Elsevier y es Open Access, entonces yo podría consultar directamente sin necesidad de buscar más el texto completo, pero podría ser de otra revista que no publicamos nosotros y entonces ahí daríamos el enlace al resumen y podéis buscar, leer o el artículo completo, el PDF, para revisar algún tipo de información. Si nos interesa, por ejemplo, tener esto como unos favoritos, y aquí vuelvo nuevamente a las ventajas de tener mi usuario identificado, pues yo puedo añadir a los marcadores, entonces hago un clic en este botón de marcadores y eso me añade como si fuera esta marca, esta señal amarilla, y al lado de la herramienta de comparar, pues tenemos aquí el listado de condiciones o diagnósticos, páginas en este caso, que son mis favoritos. Entonces, en cualquier momento, si yo trabajo mucho en la parte de mama, pues puedo tener aquí el listado de las lesiones más frecuentes que veo, las más raras, que me cuesta más buscar información, y en un clic, en cualquier momento dentro de la plataforma, acceder a este tipo o ir al diagnóstico directamente sin la necesidad de estar rehaciendo búsquedas ni nada. Pero, obviamente, cuando tenemos este tipo de comparación y estamos en la parte de queremos confirmar si es, por ejemplo, una opción u otra, nos basamos mucho en la descripción que tenemos aquí un poco más abajo en la parte de los marcadores, los tests que tenemos, y podemos ver varias menciones a anticuerpos, en este caso en la inmunohistoquímica, como una buena metodología muy eficiente para confirmar y especificar el tipo de lesión que tenemos o el diagnóstico que tenemos. Pero vemos que en muchos casos hay varios marcadores, algunos con un perfil de expresión de positivos, de casos positivos bastante alto, como el S100 en este caso, pero en muchos casos también más reducido o incluso un poco dudoso, no 50% de los casos, pero tampoco tenemos cuántos casos se han comprobado. Y después, cuando estamos haciendo esta comparativa entre diferentes condiciones, pues vemos que muchísimas veces pues los marcadores no necesariamente cuadran, ¿no? O sea, no tenemos la mención de un marcador que aquí es positivo y el otro es negativo, y a lo mejor estaríamos buscando estos tipos de marcadores como ideales para confirmar si mi sospecha es la opción A o el diagnóstico A o el diagnóstico B. Y es aquí donde ImmunoQuery puede apoyar mucho en la elección de estos marcadores y en donde complementa ExpertPath con datos un poco más mensurables. Entonces, si volvemos, por ejemplo, a cualquier página, incluso verificamos que tenemos el botón que nos permite saltar directamente de ExpertPath a ImmunoQuery o sencillamente abrir ImmunoQuery y poder registrarnos y hacer las búsquedas. Aquí lo que vamos a hacer es básicamente o bien replicar paneles de anticuerpos que ya hemos o que por guías clínicas somos indicados en hacerlos, o que ya hemos hecho y a lo mejor el resultado no encajó muy bien con lo esperado, o bien, si tenemos aún alguna duda diagnóstica y posibilidades diagnósticas, crear paneles y verificar qué marcadores me ayudarían a confirmar. Entonces, lo primero, imaginemos que estamos haciendo este análisis en la parte de mama o de carcinomas de mama, y yo tengo algún tipo de guideline o alguna indicación de un panel, o yo hice ya este panel, y utilice, por ejemplo, alguno de estos marcadores que están aquí, como el receptor del estrógeno, el HER2, y podría ser el P53 o el receptor de progesterona. Actualmente, esta plataforma ImmunoQuery tiene una limitación de 3 marcadores,
pero debido a las peticiones ya de la base de usuario que tenemos de ampliar estos paneles, ya que nos indican que actualmente los paneles son más amplios, pues en algunos meses, para septiembre, imaginamos, tendremos una mejoría en la plataforma donde podremos expandir eso a 5 marcadores, 5 condiciones clínicas, diagnósticos para hacer la comparativa. Pero en este caso, como por ahora tenemos la limitación, me baso en estos 3 marcadores y aquí lo que la plataforma me va a facilitar, en este caso, sería una indicación de cuáles diagnósticos encajan con el perfil de o bien todos positivos o todos negativos o cualquier combinación de estos 3 marcadores entre positivo, que sería el círculo lleno, que es un 50 o más por ciento de casos, o negativo, que es el círculo vacío, en blanco, que es un 50 o menos, pero indicándome el número de casos reportados, el porcentaje de casos que son positivos o no, negativos, y con las referencias bibliográficas de dónde viene esta información, de qué artículos, por si caso yo quiero confirmar, por si me parece un poco común verificar este tipo de tumor mucíginoso en el páncreas con este perfil de expresión, yo puedo verificar las fuentes de dónde viene esta información, incluso identificando aquí si en estas publicaciones se utilizó este marcador o el otro, o todos ellos, obviamente, pero con todas las posibles combinaciones. Entonces, si tenemos positivos o sea, para todos positivos no tenemos ningún caso, pero para positivos en el receptor de estrógeno y el HER2 tenemos este tipo de lesión, principalmente en mama si estamos enfocados aún ahí, con la mutación del gen HER2, pero si tenemos negativo para el HER2, que también es un resultado y quizá muy importante, pero positivo para el P53, pues ya tenemos este otro tipo de listado de condiciones o de diagnósticos con todos el número de casos para cada uno de los marcadores. Entonces, a lo mejor lo que estamos buscando sería este tipo de lesión de ese carcinoma lobular infiltrativo en mama, donde tenemos este perfil, si es lo que obtuvimos de nuestra inmunohistoquímica, y así todos los tipos de combinaciones entre 1, 2 o 3 positivos o incluso ninguno, que también podría ser algún tipo de información. Y eso nos puede arrojar aquí un poquito de información, a lo mejor algún diagnóstico que no estábamos contemplando al inicio o que no es tan obvio y que aquí, con base en los resultados de inmunohistoquímica o me puede indicar como también por buscar y ahí puedo volver a ExpertPath y ver toda la descripción de la presentación clínica, la información histológica, todo para ver si cuadra con mi muestra, o en muchos casos queremos identificar cuáles marcadores serían los óptimos y tenemos algún guideline y verificar si este guideline es específico lo suficiente para señalar el diagnóstico que queremos. Alternativamente, lo que podemos hacer es crear nuestros paneles de diagnóstico. Entonces aquí, cambiando un poquito de aires, si yo tengo, por ejemplo, una duda entre estas 2 condiciones, un tumor gastrointestinal y un leiomiosarcoma, y aquí podríamos estar buscando las condiciones y verificando toda la descripción, sea por acrónimos, por sinónimos o por la nomenclatura oficial, que es soft tissue, leiomiosarcoma, gastrointestinal stromal tumor, basta teclear algunas palabras o alguna parte del diagnóstico y ya tenemos tal cual en ExpertPath, el menú desplegable, pues aquí tener aquí el listado de diagnósticos que tengan esta descripción. Pero en este caso yo he identificado cuáles son las 2 posibilidades de diagnóstico que tengo duda y quiero saber qué marcadores utilizar. O a lo mejor yo suelo utilizar un marcador y ya no lo tengo disponible y tengo que hacer el análisis inmediato porque es muy importante y quiero buscar una alternativa, un anticuerpo que tenga el mismo tipo de resultado de confirmación, pero que a lo mejor no suelo utilizar. Entonces, aquí lo que podemos es crear este panel. En algunos instantes la plataforma ya nos va a crear este listado de marcadores o anticuerpos que son utilizados. Hay reportes en la literatura científica actualizada trimestralmente también con cada una de las condiciones que hemos identificado y siempre que el perfil de expresión es diferencial, o sea, que es positivo para una de las condiciones y negativo para las otras, tenemos una indicación aquí de que diferencia, o sea que es un buen marcador para diferenciar. Pero, no obstante, tenemos todo el listado completo, que es efectivamente bastante completo, con nuevamente el número de casos, el porcentaje de casos positivos y las referencias bibliográficas de dónde vienen estos casos, dónde están reportados estos casos.
Por encima de eso tenemos dos filtros que a lo mejor nos ayudan a limitar o a enfocarnos en los marcadores que más sean interesantes. Uno muy fácil de entender, que sería el número de referencias bibliográficas. Entonces, si yo quiero obviar, por ejemplo, estos marcadores, que hay pocos casos, a lo mejor un análisis experimental o un análisis puntual que utilizó algún tipo de marcador para casos un poco diferentes o raros, y yo quiero tener, por ejemplo, más que una o más que 5 publicaciones diferentes mencionando el uso de este anticuerpo para este diagnóstico, o en este caso para ambos diagnósticos, yo puedo filtrar y verificamos que cuando cambiamos a más que 5, pues todos estos marcadores y normalmente los casos que tienen menos, los marcadores que tienen menos casos reportados, pues se eliminan del listado, ya filtramos para aquellos que son más frecuentes y, por ejemplo, yo podría soler utilizar el CD117 para confirmar tumor gastrointestinal, pero no lo tengo y quiero verificar qué alternativas tengo aquí. Y veo, por ejemplo, DOC1, que tiene también miles de casos reportados y casi el mismo nivel de positividad, o por ejemplo el CD34, que aunque no tenga tantos positivos, tiene miles de casos reportados y de igual manera puedo encontrar aquí los marcadores como la actina muscular que son positivos para el leiomyosarcoma, pero primariamente negativos para el tumor gastrointestinal. Y aquí es donde puede entrar el segundo filtro, que es de sensibilidad del resultado de la inmunohistoquímica, donde cualquier resultado, aunque sea difuso y que haya, digamos, marcación, tinción en la lámina o en la imagen de la inmunohistoquímica, es considerado un caso positivo. Y el 3 serían efectivamente estos casos que tienen un resultado confocal muy claro. Entonces, por ejemplo, si en este caso de CD117 la tinción es membrana citoplásmica, en cualquier campo visual de la inmuno, yo puedo verificar que hay tinción efectivamente, señal en la membrana del citoplasma, y verificamos que al incrementar la sensibilidad también filtramos más el listado de opciones e incluso dentro de un mismo marcador verificamos que a lo mejor el CD117, aunque tengan menos casos que son claramente positivos con resultados confocales, verificamos que en este caso no hay ningún caso residual comprobado de positivo con leiomyosarcoma, lo que indica que este marcador es efectivamente bastante bueno para ayudarme en esta confirmación. Pero incluso ayudando un poquito más que tener el listado, tenemos la sugerencia de una combinación de anticuerpos que es el nuestro Suggested Panel, que está aquí normalmente minimizado para no influenciar al principio, pero que nos puede apoyar con esta combinación. Entonces, dentro de las características de los filtros que he puesto, pues me combina el CD117 con la actina muscular como una opción de positivo-negativo, negativo-positivo, obviamente considerando aquí el porcentaje de casos positivos y obviamente con las referencias bibliográficas. Entonces, si yo quiero también confirmar algún detalle de cómo sale alguna imagen, pues yo puedo ir a las referencias y obviamente también volver a ExpertPath y ver cómo sale algún tipo de inmunohistoquímica de un CD117 en el tumor gastrointestinal o, por ejemplo, de la actina muscular en el leiomyosarcoma. Finalmente, y no obstante, si lo que yo quiero es una confirmación rápida y sencilla, no es una comparativa, tenemos esta sección de Learn que nos permite identificar un diagnóstico o un anticuerpo y tener de una manera muy rápida cómo confirmarlo. Entonces, si por ejemplo yo quiero confirmar un tumor gastrointestinal, no tengo grandes dudas, pero a lo mejor esto no tengo el serie 117 y quiero buscar opciones, pues yo tengo aquí una página con un resumen o una tabla que es bastante práctica, que puede ordenar o bien por positividad de todos los casos reportados positivos o por orden alfabético, si yo lo que tengo es el listado de marcadores en mi laboratorio o mi servicio para poder hacer la confirmación de esta condición del tumor gastrointestinal y verificar cuál puedo utilizar en alternativa, por ejemplo, a un CD117. Entonces yo veo aquí que, por ejemplo, la pimentina, pues hay más de 1000 casos, 95% positivo. Si tengo disponible este anticuerpo, pues podría ser una buena alternativa. Además, también tenemos aquí un listado, también como si fuera un resumen de referencias bibliográficas de artículos que mencionan la utilización de inmunohistoquímica para el diagnóstico de tumores gastrointestinales. Muchos usuarios nos comentan que eso puede ser también una buena fuente para buscar las últimas referencias o referencias actuales y de igual manera, pues yo puedo verificar desde el punto de vista del anticuerpo. Entonces, imaginemos que yo lo que quiero es entender un poquito mejor
para qué es utilizado este anticuerpo vimentina, si lo tengo que comprar o si lo voy a utilizar. Yo puedo ver qué casas comerciales, de acuerdo con cada clon, eh, fabrican o facilitan ese tipo de anticuerpo. Y tenemos aquí, al revés, una tabla de diagnóstico diferencial, o sea, qué diagnósticos se han comprobado, testeado con este marcador molecular vimentina, ordenados por positividad, en este caso, entre todos aquellos que son positivos, con su número de casos reportados, y aquí nuevamente una especie de referencia, de resumen bibliográfico de artículos que mencionan el uso de este marcador vimentina para diagnóstico, que es básicamente de donde viene toda la información de esta tabla, son de estas publicaciones o marcadores moleculares. ¿Ok? Finalmente, como he mencionado al principio, todo el tiempo y todas las búsquedas que hacemos, tanto en ImmunoQuery como ExpertPath, nos generan puntos de formación médico continuada, que después nos sirven también para demostrar que estamos actualizándonos constantemente. Si nos interesa, podemos venir a este botón de los CMS, y esto nos permite, bajo el tipo de búsqueda, sea referente a un anticuerpo, sea la construcción de un panel, reclamar medio punto AMA-PRA categoría 1, que es el mismo que obtenemos cuando vamos a una formación o un congreso internacional, y que podemos describir que nos interesa esto para un diagnóstico, y inmediatamente reclamar o generar un certificado, que también es un documento PDF que se puede descargar, que ya nos indica el usuario, por eso la necesidad de tener aquí un usuario para obtener estos puntos, para qué fue la búsqueda o la información que yo he buscado en las plataformas, el medio punto AMA para categoría 1 y la fecha, obviamente, porque como se va actualizando la información, pues habrá más informaciones o diferencias en información si yo busco ahora o si es una búsqueda de un año atrás, por ejemplo, de cuántos casos hay reportados con este panel o qué diagnóstico se puede encontrar. De la misma manera, en ExpertPath podemos venir a la misma funcionalidad del CME, y aquí, relacionado a las páginas de diagnóstico que hemos entrado, por ejemplo, aquí como un ejemplo para coccidioidomicosis, pues yo puedo reclamar un certificado que justifica que yo he verificado, revisado información relacionada a esta condición clínica, y de igual manera me genera estos puntos. Como digo, en España, en SEAFORMEX se pueden directamente subir esos PDFs para que se convaliden a los ECMCs. En Latinoamérica yo sé que las sociedades médicas también se pueden convalidar, y donde es muy importante también demostrar la formación médica continua. Yo creo que para la sesión de hoy también un poquito de enseñar y estar limitados al tiempo que tenemos disponible, estaría por aquí. No sé si hay alguna duda, pregunta, o alguien que tenga ya más experiencia con las plataformas, que tenga alguna cuestión que nos quiera exponer aquí, y podemos también revisar esta duda. Entonces dejo aquí algunos instantes para ver si alguien quiere poner algo por el chat o señalar en las preguntas y respuestas. Por ahora no veo ningún comentario o duda. Mientras estáis buscando, pensando, mencionar también que tenemos en ambas plataformas un botón de ayuda por si queréis revisar en el futuro algún video tutorial de cómo hacer las búsquedas o las funcionalidades disponibles, o bien verificar las actualizaciones que tenemos en la plataforma. Tenemos nuestros support centers, tanto para ExpertPath como para ImmunoQuery. Aquí también tenemos una manera de accionar nuestro soporte en línea 24 horas, porque sabemos que muchas veces necesitamos una confirmación, necesitamos buscar alguna información, y a lo mejor si algo no funciona, si tenemos algún tipo de problema en la conexión, eso nos puede generar algún problema, y tenéis aquí una opción de chatear con un agente que en inglés funciona a cualquier momento del día, de la noche, pero en español también funciona bastante bien, porque siempre tenemos agentes que también tienen dominio del idioma, y podéis ahí hacer alguna pregunta. Y de hecho esta página es una página abierta, no hace falta estar conectados. Entonces, si yo tengo algún problema en el login o en el acceso a la plataforma, yo puedo buscar como ExpertPath o ImmunoQuery Support Center, es una página abierta, y desde aquí acceder a hablar con algún agente de nuestro soporte técnico. Pero también es bastante útil para verificar las actualizaciones de contenido que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, podemos visualizar que ahora en mayo tuvimos una actualización en ExpertPath. Podemos verificar en qué áreas hay nuevas evidencias o nueva información, y tener una especie de resumen, un desglose
de la información que se actualizó, si hay una nueva guideline, como por ejemplo aquí clasificaciones tumorales de 2025 para las síndromes hereditarias, pero también en, por ejemplo, la parte infecciosa, por el nuevo surto de measles, también pues tenemos aquí esta información. Y si queremos verificar actualizaciones anteriores, pues tenemos todo tipo de información. Sí que podemos verificar que hay una constante actualización del contenido. También aprovechar, mientras estáis a lo mejor tecleando o en duda con algún tema, mencionar que las plataformas estarán siendo actualizadas, ambas ExpertPath y ImmunoQuery. ExpertPath, la actualización será para el próximo mes de junio, donde la interfaz será mejorada y donde será 100% responsiva a pantallas de móvil o tablets, porque vemos que cada vez más, aunque el tema de las imágenes, cuanto más amplia la pantalla, mejor se aprecian los detalles, digamos, anatómicos, pero verificamos que también para una confirmación rápida, tenerlo en un móvil o en un dispositivo móvil es muy útil a los usuarios y entonces pues estaremos haciendo esta actualización para que no se desconfigure ningún sistema operativo, ningún tipo de pantalla de dispositivos móviles, además de las actualizaciones de contenido. Y como he mencionado anteriormente, en ImmunoQuery estaremos ampliando el tamaño de los paneles para 5 marcadores o 5 diagnósticos, además de tener un filtro de los anticuerpos comercialmente disponibles, porque a lo mejor alguna referencia cita a un marcador de hace unos 5 años o 10 años a lo mejor y que actualmente ya no es comercializado, entonces podemos eliminar este ruido de fondo, digamos, de marcadores que no se puedan adquirir, porque el objetivo aquí es facilitar la información, los marcadores que se puede utilizar para confirmar el diagnóstico en este momento y también siempre actualizados constantemente. ¿Ok? Pues no sé si alguien tendrá alguna duda. Por ahora tampoco veo nada en el chat, pero dejar también en abierto que si tenéis alguna duda posterior o en el futuro, podéis directamente por el botón de ayuda o con nuestros equipos comerciales, sea de España, sea de Latinoamérica, entrar en contacto con nosotros y sacar cualquier tipo de dudas que tengáis. Como creo que no hay ninguna pregunta o duda, yo creo que podemos dar por concluida la sesión de hoy. Agradecer la presencia y la participación de todos que están conectados y una vez más, si tenéis cualquier duda al futuro, podéis contactar con nosotros. Espero que tengan un buen día, una buena tarde, dependiendo de dónde estéis y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.